Buenos días, bienvenido y bienvenida a Tu clase me suena, el podcast educativo en el que conocemos experiencias, técnicas y proyectos educativos de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Comienza aquí el episodio número 74 del domingo 13 de septiembre del 2020. Primer episodio de la tercera temporada de Son Proyecte y estamos encantadísimos de anunciar al primer y el nuevo invitado que tenemos hoy, que todavía no ha pasado por nuestros micros a pesar de ser un profesor de nuestra zona, de la comarca del Alto Palancia. Él es José Manuel López Blay, profesor jubilado de Historia que ha recorrido diferentes centros rurales de la comarca del Alto Palancia y que además, y esto es súper importante, fue impulsor y jefe de estudios del Colegio Rural Agrupado Azuévar, Chobar y Sot de Ferrer, Colegio Rural Agrupado más comúnmente conocido como CRA, y cabe destacar que este fue el primer CRA del País Valencià. Además, también ha sido autor de varios libros educativos centrados en la historia de la educación de la comarca del Alto Palancia y recientemente realizó una exposición fotográfica y de material escolar que recorría los últimos 100 años en la educación de la población de altura. Hoy, como no podía ser de otro modo y como supongo que ya intuiréis, nos viene a hablar de la historia de la educación en nuestro país en estos últimos 100 años y en esta charla vamos a hacer un repaso a la evolución de toda la institución educativa durante estos 100 últimos años. Pero antes, esta música que habéis escuchado para el inicio, esta música que habéis escuchado de fondo, es de Frank Conde, un músico más que consagrado en la música moderna a nivel nacional y que también, como al igual que José Manuel, es de nuestra zona, de la comarca del Alto Palancia. Esta canción está integrada en el disco Lo que traiga el viento y si os gusta esta pedazo de canción, seguro que os va a gustar el disco, que lo podéis obtener mediante Facebook buscando Frank Conde y ahí poniéndoos en contacto con él. Luego, además, por último, antes de ir con la entrevista a José Manuel, el cambio de nombre, como veis, ya no es el podcast de Son Proyecte, sino es Tu clase me suena. ¿Por qué? Pues porque nos deja entrever un poco que ya esto va de educación y además este nombre informal, este nombre cercano, Tu clase me suena, ya nos deja un poco también intuir cómo van a ser las entrevistas, ¿no? Seguimos con estas entrevistas cercanas, informales, por decirlo de alguna manera, y que más que entrevistas son charlas con profesores y profesoras docentes de alrededor de todo el mundo hispanohablante, del mundo educativo de lengua española. Así que, dicho esto, no me enredo más, os dejamos con la primera entrevista de la tercera temporada de Tu clase me suena con José Manuel, realizada por el compañero Chencho. Como siempre, esperemos que os guste y os aporte. Primer episodio de la tercera temporada y quién mejor que nuestro invitado de hoy que nos va a hablar de la escuela a través de la historia. Primero vamos a comenzar con una frase que ha dado mucho que hablar y que queremos que nos la comente. ¿Qué es eso de pasar más hambre que un maestro, José Manuel? Hola, buenos días. Pues mira, es una frase que me permite acercarme al tema que me apasiona en estos momentos, como es el tema de la historia de la escuela. A ver, esta frase tiene su origen en que cuando la ley Moyano de 1857 establece la obligatoriedad de que en los municipios de más de 500 habitantes existiera una escuela de niños y a ser posible también otra de niñas, eh, se empieza a construir, podríamos decir, lo que es el sistema educativo, pero estamos en una fase muy primaria. En aquel momento los sueldos de maestros y maestras salían de las arcas municipales. ¿Qué ocurría? Especialmente en zonas rurales,
la escuela era una institución ajena, una institución que muchas veces incluso no era bien aceptada porque suponía de traer esos alumnos, especialmente chicos, sustraerlos de la ayuda a sus padres en tareas agrícolas. Y por tanto muchas veces la escuela es vista, como digo, como una institución que ha aparecido para molestar incluso. En muchos ayuntamientos se considera que los recursos que se destinan a ellas se sustraen a otras partidas que ellos consideran como más necesarias. ¿Y cuál es el resultado de esta situación? Pues que en muchos lugares, como digo, especialmente de esa España más, más agrícola, más rural, pues muchos maestros tenían dificultades para cobrar. Muchos cobraban tarde, mal o casi nunca. Y de ahí que muchos de ellos tuvieran que acudir también como a un segundo empleo para poder complementar eh, lo magro del salario. Esta frase acaba en un momento en el que en 1900, por ejemplo, se crea el Ministerio de Instrucción Pública, que va a ser un ministerio encargado específicamente de los asuntos de la educación, y un año después, 1901, siendo ministro de Educación el conde de Romanones, pues ya va a poner los sueldos de los maestros y maestras bajo el amparo de los presupuestos generales del Estado, con lo cual, a partir de ese momento, bien es cierto que no cobraba lo mismo un maestro que ejercía en Valencia que un maestro que ejerciera en Caudiel, por decirlo de alguna manera, pero todos tenían asegurados el sueldo en función de su categoría del escalafón por los presupuestos generales del Estado. Y ahí podríamos decir que en ese momento es cuando esa frase deja ya de tener un poco del sentido De original que sentido original. se le había dado. Ajá. Muy bien. Pues ahora, bueno, como ya ha dicho Isaac, José Manuel reside en la comarca del Alto Palancia, en un pueblo que se llama Altura, y hoy viene a contarnos un poco la trayectoria de la educación que ha tenido alrededor de la historia en el último siglo, en el siglo XX. ¿Qué nos puedes contar de esta trayectoria? ¿Qué ha ocurrido aquí a nivel educativo? Bueno, voy a intentar ser breve y voy a intentar decir en el menor tiempo posible la mayor cantidad de cosas. Vamos a ver, yo creo que hay una serie de etapas que es necesario conocer, especialmente aquellas personas que se dedican al tema de la enseñanza y de la educación y que desgraciadamente yo pienso que siguen saliendo o seguimos, bueno, yo salí al menos con escaso conocimiento sobre cuál era la historia de la institución en la que yo quería trabajar, que era la escuela, y tengo la sospecha razonada, porque también he sido profesor en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Magisterio, que siguen saliendo con poca formación y con poca información respecto a cuál ha sido la trayectoria de una institución tan importante como es la escuela. Por ser breve, podríamos establecer una serie de etapas, 5 etapas, hasta llegar más o menos a la situación actual. La primera desde 1900 hasta la proclamación de la República. Como ya he comentado antes, es un momento poco estudiado, pero muy interesante porque por un lado, como he dicho, se va a crear el Ministerio de Instrucción Pública, se va a poner el sueldo de los maestros al amparo de los presupuestos generales, se van a poner en marcha una serie de instituciones influidas por la institución libre de enseñanza, como por ejemplo la Escuela Superior de Magisterio, donde se van a formar los inspectores y los profesores de las escuelas normales.
Se va a poner en marcha también la Junta de Ampliación y Estudios, que va a permitir a los maestros y maestras españoles salir con becas a Europa para conocer las innovaciones educativas y después intentar difundirlas en nuestro país. Se van a poner en marcha también colonias escolares. Que es un momento, yo creo que muy interesante. Es cierto que como todas las etapas con claros y oscuridades, pero se avanza a un ritmo, yo creo, mantenido. También se avanza en lo que es la construcción de centros escolares, porque claro, la ley de 1857 había establecido la obligación de abrir escuela en los pueblos de más de 500 habitantes. Pero otra cuestión era la realidad. La realidad es que alrededor de 1930 faltaban como 27.000 escuelas en España. Cuando digo escuelas, traducido a un lenguaje más moderno serían unidades escolares. Muchas y de las existentes, buena parte de ellas, especialmente en zonas rurales, como denunció Luis Bello en un viaje que hace por todas las escuelas de España, más parecidos a establos que a modernos edificios escolares. En nuestra comarca, a principios de siglo, Segorbe había abierto un centro adaptado a las normas higiénicas, amplio, con también, aparte de aulas, tenía, por ejemplo, pues un espacio dedicado a lo que se llamaba museo, a otro a trabajos artísticos. Era, se inauguró, creo, en 1907, 1908, es lo que se conocía como el grupo escolar del Parque, ahora donde está el centro de interpretación de la entrada. Aparte, quiero hacer hincapié en que muy bien situado, es decir, en el centro de la ciudad para facilitar el acceso del alumnado, cosa que a veces en los planeamientos modernos se intenta llevar a los colegios en el Sí, a la periferia. extrarradio, tal vez porque allí el suelo es más Más barato, barato. no por otra razón, ¿no? Pero salvo Segorbe, el resto de pueblos pues iban afrontando ese aumento de escolarización a duras penas. Por ejemplo, el caso de Altura, en 1915 solamente había un maestro para chicos y otra maestra para chicas. En 1918, que ya el aumento de población hizo necesario aumentar a dos maestros y dos maestras, se tuvo que acudir a alquilar locales privados porque no había posibilidad ni No había infraestructuras infraestructura de pública. recursos municipales. Por tanto, esa primera etapa vemos pues, que se está construyendo poco a poco un sistema educativo con sus altibajos, ¿no? En la segunda etapa, del 31 al 39, pues ahí está claro que en los dos primeros años de la República hay un impulso muy importante en lo que se refiere a la construcción de más escuelas y también me gustaría señalar para esta época innovaciones educativas que llegan a las aulas. Por ejemplo, en Segorbe el inspector de zona, don Antonio Michavila, pone en marcha un centro de colaboración pedagógica. Para remitirlo, para tener un referente moderno, sería el equivalente a un CEFIRE. Entonces, mensualmente todos los maestros de su demarcación, de la zona de Viver y de la zona de Segorbe, se reunían bajo la presidencia del inspector para intercambiar experiencias, para escuchar alguna charla sobre nuevas metodologías.
hemos tenido acceso a las actas de esas reuniones y vemos cómo, por ejemplo, una maestra de Caudiel, doña Adelina Barres, en 1935, pues ante sus compañeros y compañeras con niños de la escuela graduada de Segorbe pone o ejemplifica cómo ella en la escuela rural de Caudiel con los párvulos bueno, infantil en lenguaje actual aplicaba metodología Montessori. Por ejemplo, también otro dato que hemos documentado es una excursión en junio, creo recordar, de todos los alumnos de la escuela de Segorbe y los de Peñalba, hacen una excursión pedagógica, educativa, a Valencia, van al aeropuerto de Manises, visitan la planta potabilizadora de agua, van a una emisora de radio, se acercan al zoológico. Quiero ir, vemos cómo hay una serie de actividades que nos dan a entender que es un periodo de innovación. Luego la guerra cambia radicalmente este panorama. Después de la guerra viene la depuración de todo el magisterio. La depuración es un proceso arbitrario, desmedido, pero que se les exige a todo maestro y maestra para poder seguir ejerciendo. En ese proceso, una serie de autoridades locales, el alcalde, un cura, el jefe de falange, un padre de reconocida solvencia moral y política, incluso el jefe del puesto de la Guardia Civil, emiten un informe sobre la conducta del maestro o la maestra durante el periodo republicano y especialmente durante los 3 años de la guerra. Y con eso se formula un pliego de cargos que se traduce en una sanción, no siempre, por ir rápidos. Un 20% aproximadamente de maestros y maestras son sancionados de alguna manera, o bien separados definitivamente del cargo, como el caso del maestro y la maestra de Almedíjar, Julio Moya y Consuelo Esteve. Son trasladados fuera de la provincia o dentro de la provincia a otro pueblo. Algunos son suspendidos de sueldo y empleo durante un tiempo o son inhabilitados para desempeñar cargos de confianza. Entramos en esa larga noche, podríamos decir, del franquismo, de la escuela del nacionalcatolicismo, donde la Iglesia tiene una presencia excesiva, muy potente. Eso se pueden ver en los cuadernos escolares que también hemos tenido acceso. Solamente al final del franquismo, ya cuando España ha sido reconocida internacionalmente, cuando ya ese discurso tan rancio del primer franquismo se va sustituyendo, se va cambiando por un discurso más tecnocrático que impone la gente del Opus, también se piensa en la necesidad de una nueva ley de educación más adaptada a los tiempos modernos. Estamos ya frisando la década de los 70 y justamente en agosto del 70 se aprueba la famosa Ley General de Educación y Financiamiento de la Enseñanza, o conocida popularmente como Ley Villar-Palasí, que pone en marcha la EGB, el BUP y el COU como sistema educativo que va a estar en activo hasta la aprobación de la LOCSE en 1900. Consecuencias muy importantes para nuestra comarca de esa ley. Esa ley está basada en 3 principios básicos. Uno era las escuelas graduadas, el otro eran los grupos homogéneos, es decir, vamos a poner en cada clase alumnos con el mismo nivel de conocimientos, y la enseñanza por áreas. Consecuencias, pues que muchas pequeñas escuelas de nuestra comarca no pudieron
no cumplían los requisitos que exigía la ley y empezó a tejerse toda una red de transporte escolar que llevaba a los niños diariamente al Pintor Camarón a Segorbe, o los llevaba al colegio público de Jérica, o caso más extremo como el colegio público de Viver, que acogía alumnos en régimen de internado en la escuela Hogar de Viver, de la zona norte de la comarca, Barracas, Pina, Villanueva de Viver. Muchos de esos niños, eh, el lunes de madrugadas, cogían el autobús, bajaban a Viver, asistían al colegio de Viver y por las tardes vivían y convivían en la escuela Hogar. Con todo eso nos situamos ya en los 80, que si te parece bien lo dejamos para un poco más adelante en la entrevista, porque es el momento en que confluyen una serie de circunstancias que hace que ese modelo que había generado la ley Villar-Palasí se cuestione, y en pequeños pueblos como especialmente en la zona de Sot, Chobar y Azuebar, los padres y madres y los ayuntamientos empiezan a reclamar que los alumnos retornen a sus pueblos. Ese sería así muy rápidamente un resumen de lo que ha podido ser el escenario o el recorrido histórico por la escuela en nuestra comarca hasta la aprobación de la LOCSE en 1990. En 1990 se aprobó la LOCSE. Sí que es verdad que la escuela que tenemos hoy en día, o que con la llegada de la LOCSE se parece más a esa escuela del 31 que decías, que empezaban a haber avances, excursiones, y eso, que los 25 años que tuvimos así más de estancamiento de la escuela, y bueno, con la época del franquismo, me han parecido varios datos así de remarcar. Por ejemplo, en la primera fase que ha remarcado, que es cuando se empiezan a formar los maestros, ahí por 1914, has dicho, hasta la Primera República, o la Segunda República, perdón. Hasta entonces, ¿cómo se formaban esos maestros? Bueno, a ver, los planes de magisterio han ido evolucionando, como ha ido evolucionando también la escuela. No, yo lo que apuntaba de ese primer periodo, una institución que marcó mucho, porque de ella surgió gente muy preparada intelectualmente, fue la Escuela Superior de Magisterio. Allí lo que iban era gente que ya era maestro para prepararse para ser inspector Ajá. o inspectora, o gente que quería formarse para ser profesor en una escuela normal de magisterio. Lo que sí que es cierto, y en eso coinciden muchísimos especialistas en historia de la educación, que en 1931, en esos 2 primeros años de la República, que para mí es como la edad de oro de la pedagogía en España y de la educación, se aprueba un plan que se llama el Plan Profesional de 1931, y que, como digo, para muchos sigue siendo, incluidos los actuales, el mejor plan de formación de maestros que ha habido. ¿Por qué? Primero, porque se empezó a exigir que para ser maestro tuvieras un bachillerato, cosa que antes no ocurría, y a veces con unos estudios elementales y poco más, y después los años de la normal, te podías plantar con 17, 18 años siendo maestro. Entonces, ahí se supone que tú ya tienes una formación de base porque has pasado por unos estudios secundarios que te han dado esa cultura general, y entonces a ti, para dedicarte a tu profesión, lo que te hace falta sobre todo es formación
de esa profesión, formación profesional. Se empiezan a meter mucha didáctica de cada una de las áreas, mucha psicopedagogía, conocimiento del desarrollo evolutivo de los niños y niñas, y de alguna manera lo que podríamos decir lo hace todavía más singular es que al acabar esa formación vas a pasar un tiempo tutelado por un maestro o una maestra ya veterano, y que además, a ser posible, que haya mostrado una cierta innovación en su práctica, que es el que te va a tutelar durante ese cursillo de formación. Y eso sí que supuso un cambio importante, pero claro, el problema es que apenas tuvo tiempo de ponerse en marcha. Si en el 31 se aprueba ese plan, Era un pues embrión ya me dirás. prácticamente. Y más teniendo en cuenta que la República, aunque dura hasta que estalla la guerra, dura 5 años, pero son 2 años Ujú. de un signo político, luego viene el cambio, el bienio de la, Ajá. podemos decir, de la CEDA, que retarda todos los avances del primer bienio, y luego lo del Frente Popular, que ahí ya se empieza a oír los ruidos de esa guerra que vendrá en julio. Y por tanto, fue una época muy corta, que tampoco permitió ver los resultados, ¿no? Pero que en lo que es el diseño se considera por muchos especialistas como el más avanzado de todos los planes de formación del magisterio que ha habido, incluidos los Los actuales. actuales. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención también era el momento de los pliegos, has dicho, hay que recordar, Los pliegos de cargos de... los pliegos de cargos después de la época franquista, por ponerlo un poco así en ojos de los demás, sería, por así decirlo, como lo que ocurre al final de la película La lengua de las mariposas. Bueno, en la lengua de las mariposas lo que ocurre es algo mucho más terrible, porque allí, aunque no lo vemos, pero la elipsis nos permite intuir cuál es el destino de don Gregorio, de ese maestro que se acaba de jubilar. La depuración del magisterio, como creo que te comentaba antes, es un proceso arbitrario que no se ajusta a ninguna racionalidad jurídica, y además desmedido, porque está demostrado. Yo, por ejemplo, que he estudiado el caso de la depuración en altura en concreto, pero también me he leído todos los estudios, casi todos los estudios que se han publicado sobre la depuración en determinadas partes de España. Todos coinciden en señalar que el magisterio en 1936 no era incluso en 1939, no era un cuerpo especialmente comprometido políticamente. Es cierto que sí que había maestros muy comprometidos políticamente. Es cierto también que desde 1934, con el tema de la Revolución de Octubre, eh, algunos líderes de esa revolución fueron maestros, y es cierto también que determinada prensa, a partir de esos hechos, de ese conflicto, empezaron a señalar a los maestros como culpables de envenenar las almas de los alumnos, eh, pero siendo objetivos, que apenas un 10%, un 15% estaban realmente comprometidos Con la causa. políticamente. A don Gregorio, y también es cierto y está comprobado que depende en qué zona actuarás de maestro. Es decir, si eras maestro en Burgos, que fue de las primeras zonas que cayó en manos de los rebeldes, los maestros de Burgos tuvieron peor suerte que los maestros de Valencia. Porque aquí, mal que bien, ya había un proceso
Allí muchas veces se aplicó el juicio sumarísimo y muchos de ellos no, no entran en ese pastel de maestros depurados porque ni les dio tiempo, habían sido directamente eliminados físicamente, habían sido fusilados. El pliego era, como digo, es un listado de conductas calificadas como peligrosas o muy peligrosas, pero te puede sorprender porque nos encontramos efectivamente desde maestros a los que se les acusa abiertamente de haber militado en un partido Ajá. político concreto, de haber dado mítines en favor de los, ellos llaman de los comunistas o de los socialistas, pero también vemos cargos pues como que no frecuentaba eh, la Iglesia. iglesia, como sobre todo a las mujeres pues se la veía con hombres a altas horas de la noche por el pueblo, se la Ajá. veía hacer o parar a coches para ir a la ciudad de al lado y eso podía ser un cargo, podía ser considerado como una falta. Ajá. Por tanto, era un proceso desmesurado, un proceso arbitrario y en la que los maestros y maestras, muchos de ellos, pues tuvieron que, es comprensible, pues se doblaron un poco para no romperse, que dicen, ¿no? Ajá. Y eso sí que generó un parón muy fuerte, porque la escuela de posguerra es una escuela que no solamente se enfrenta al hambre, sino también al miedo Ajá. y al silencio. Y lo más terrible, yo creo, para lo que es el tema de la pedagogía, de la innovación educativa, es ese parón de 30, Sí, 40 ese años receso que de 40 sufrió años. la escuela durante el franquismo. Bueno, y después de esto, como has remarcado, llegan una serie de leyes y acaban en la LOCSE en Sí. 1980, 1990, exacto. 1990. Y con ello queríamos entrar en un tema del que sabemos que eres bastante especialista, y era el tema de los CRAs. Para nuestros oyentes, explícanos lo que es un CRA, porque igual alguno aún no tiene idea de lo que es un CRA, un centro. Pues mira, creo que antes te he dicho, nos habíamos quedado en las consecuencias de la ley Ajá. Villar-Palasí. A los padres y madres se les había dicho que tenían que, sus hijos e hijas tenían que subirse todos los días a un autobús porque en el pueblo no se les podía garantizar esa calidad de enseñanza que en un centro graduado, con más recursos, con maestros especialistas y tal, podría conseguirse. Lo cierto es que a la altura de 1982, bueno, en 1982 llega al poder el PSOE. Ajá. Una de las primeras, y luego en el 83, si no me falla la memoria, creo que también la Generalitat está en manos del PSOE. Ujú. Bueno, en ese contexto el PSOE, una de las primeras medidas que pone el gabinete de José María Maraval, que es el primer ministro del Partido Socialista Obrero Español, del gobierno de Felipe González, es la puesta en marcha de un plan de educación compensatoria. ¿Qué es eso? Eso es un programa que tras un análisis determina que hay zonas en el territorio español que desde el punto de vista educativo están deprimidas. Ujú. Y eso son casi a un 50% o bien zonas periféricas de grandes ciudades o bien zonas rurales. De hecho, el Alto Palancia es declarado zona de acción educativa preferente. Y eso supone la puesta en marcha de un equipo de educación compensatoria que va a ir por las escuelas, pequeñas escuelas rurales, llevándoles, compensándoles con eso que no pueden tener. Pues va un maestro o maestra y hace música, otro hace psicomotricidad con los de infantil,
poco a poco se va generando una sensación y un movimiento ciudadano de que por qué no se es posible recuperar la escuela en esos pequeños pueblos y, y hacer que los niños, como, como ocurría antes, puedan cursar todo lo que es la educación obligatoria en el pueblo donde han nacido. Ese es el germen que nos llevó a una serie de maestros en el curso 86-87, antes de la aprobación de la LOCSE, a intentarlo. Entonces nos juntamos un equipo de maestros, estuvimos en contacto con las familias, también con los ayuntamientos, y de forma conjunta 3 pueblos, Chobar, Azuévar y Sot de Ferrer, en que los maestros y maestras que ya trabajaban en esas pequeñas escuelas unitarias ya por necesidad se juntaban de vez en cuando para intercambiar materiales, para hacer cosas juntos, y había una cierta tradición de trabajo en común. Aparecimos gente nueva, formamos un equipo y lo que planteamos era, nos ofrecimos para garantizar una educación de calidad sin que los niños y niñas desde hasta los 14 años, que entonces era la obligatoriedad, pudieran recibir esa educación en cada uno en el pueblo de origen. Para ello, los profesores de la llamada entonces segunda etapa, es decir, sexto, séptimo y octavo de GB, íbamos a ir desplazándonos cada día por turnos por uno de los pueblos y cada uno de nosotros íbamos a impartir una serie de áreas. Pero lo realmente novedoso es que esos 3 pueblos que empiezan a funcionar juntos quieren también convertirse en un único colegio. En aquel momento no había un marco legal y de hecho, si no me falla la memoria, la normativa sobre CRAS se aprueba en el año 96, 10 años después de que el colegio rural agrupado que su primer nombre no fue ese, el primer nombre fue Colegio Público de Unidades Dispersas de Sot, Chobar y Azuévar. Como digo, lo que intentábamos era que se convirtiera, y de hecho se convirtió, en un único centro, con un único consejo escolar, un único claustro y con unas AMPAs que cada una estaba en un pueblo, pero que también tenían una vinculación. Y esa es la semilla o el origen de lo que después, como digo, se fue extendiendo como modelo y hoy en día está consolidado. Si no me falla la memoria, fue el primer proyecto de estas características que hubo en nuestra comunidad. O sea que vosotros plantasteis la semilla de lo que son ahora los CRA, Sí, lo que que también yo funcionan. también tengo y tengo la sospecha razonada, sobre todo también porque tengo informaciones de primera mano, algunas vienen de parte de ayuntamientos, otras incluso de parte de inspección o de los propios maestros, que con el paso del tiempo yo creo que los CRA habría que revisar tanto su filosofía como su funcionamiento. Porque nosotros siempre defendimos y lo seguimos defendiendo que un CRA no solamente es un modelo organizativo, sino que es, primero que todo, es un proyecto educativo. Y me da la impresión de que en la actualidad mucha gente llega a ese proyecto educativo sin conocer lo que es, realmente a lo que se tiene que enfrentar. Y yo en ese sentido sería partidario de buscar alguna fórmula legal de que existiera la posibilidad de que los maestros y maestras pudieran concursar a proyectos concretos para que se supiera a dónde ¿A dónde se va? ibas a trabajar. Ajá.
Sí, porque es verdad que con el paso de los años el modelo CRA se ve más como un modelo organizativo que Sí, como un modelo en su totalidad como un proyecto educativo en el que hay niños que son de distintas etapas en la misma clase y con los que tenemos que trabajar. sí. Pero mira, eso que mucha gente bueno, la propia ley Villar-Palasí lo veía como un impedimento para conseguir una enseñanza de calidad. Yo con el paso del tiempo pienso que la diversidad, también es cierto con un número concreto de alumnos, porque no es lo mismo diversidad con 40 que con 15 o con 12. Pero la diversidad puede ser una oportunidad magnífica de aprendizaje cooperativo y de innovación. Pero una cosa muy importante, que nosotros ya cuando se estaba gestando la LOCSE ya apuntamos y no se nos hizo mucho caso y se sigue sin abordar. Ahora creo que empiezo a escuchar voces que parecen abordar el problema. ¿Cuál es el problema que nosotros vimos rápidamente? Es que nosotros surgimos al amparo de la Ley General de Educación, Ujú, de ese marco, y conseguimos hacer realidad un derecho básico fundamental, que es como el derecho a la educación en las zonas rurales, y apuntamos, ojo, porque la LOCSE, ujú, la obligatoriedad la va a llevar hasta los 16 años, y el modelo CRA solo ujú, cubre hasta los 14. ujú. Y ahora parece ser que ya se empiezan, incluso ya hay alguna experiencia, le han puesto un nombre de instituto escuela o escuela instituto, que es un, un nombre que en historia de la educación tiene también una tradición muy potente, pero no vamos a entrar en ello. Creo que no es la primera vez que se utiliza esa expresión y que de alguna forma sí que hemos de plantearnos, y ese sería el reto para el futuro, buscar un nuevo modelo que permitiera, siempre que se dieran unas condiciones determinadas, esa posibilidad de que los niños y niñas pudieran cursar su educación obligatoria, que ahora va hasta los 16 años, en, en la localidad de En ese origen. mismo centro. Entre otras cosas porque lo hemos visto y últimamente en el rebufo este del discurso sobre la escuela vacía, perdón, la España vacía o vaciada, sabemos que la escuela es un elemento de arraigo de la población. Ujú, En el momento que tú cierras una escuela, muchas veces se condena a un pueblo a desaparecer. Por tanto, cuanto más seamos capaces de ujú, alargar esa institución en la zona rural, más anclaje podrá tener ujú, la población. Aparte de que entendemos que es el desarrollo lógico de ese modelo, que es el CRA surgió en un momento concreto o ese modelo CRA viene de un momento concreto, pero ahora las circunstancias han cambiado y ujú. yo creo que también tendría que, ya han pasado los suficientes años como para que se revise Sí, para que se revise y modelo. se estudie el modelo y se indague a ver en dónde podemos mejorar ahí. Bueno, una vez pasado este tema, estamos ya finalizando la entrevista, más o menos, y pasamos a un tema en el que tú también estás muy comprometido aquí en esta comarca, y es la recuperación de la memoria en referencia educativa aquí en el Alto Palancia. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, yo cada día estoy más convencido, una frase que encontré en un libro recientemente leído, que dice que al final somos lo que recordamos. Y convencido de eso, yo creo que la gente que nos dedicamos a la enseñanza eh, deberíamos conocer con mayor profundidad cuáles son los orígenes que nos explican como institución y como profesión. Convencido como estoy de eso y convencido también de que preservar el patrimonio es una responsabilidad cívica, pues estoy empeñado últimamente en intentar que no se pierda la memoria
colectiva de la escuela en nuestra comarca, porque puede ser uno de los elementos identitarios también de nuestra pertenencia a una comunidad, en este caso concreto en el Alto Palancia. De hecho, acabamos de clausurar una exposición en altura que ha intentado hacer un viaje por la historia de la escuela entre 1900 y 1970 y que además ahora estamos empeñados en que sea una exposición que pueda tener carácter comarcal e itinerante. De hecho, ya hay otra población que ha mostrado su interés en hacer una edición parecida, aprovechando parte del material que se expuso, que es perfectamente exportable, más material específico de la escuela de ese pueblo. Para mí una gran ilusión en estos años de jubilación sería conseguir un museo de la escuela del Alto Palancia permanente itinerante. o itinerante, Ajá. pero un lugar que nos permitiera conocer la historia de la institución y además se convirtiera, ¿por qué no?, en un reclamo turístico más para, para esta Para esta comarca. comarca. Bueno, pues para también en forma de, hablando de recuperación de memoria histórica, aquí también queda este podcast, que por suerte es algo que se queda a lo largo de los años, nunca se va. Va a quedar aquí por así decirlo, este pedacito de historia. Y ya pasamos a la última pregunta, que es la que vamos a hacer esta temporada a todos nuestros entrevistados, ya más en forma de relajación, y es que nos cuenten una anécdota que hayan tenido en clase, que les haya marcado en su vida profesional, o que haya supuesto para él un cambio, o cualquier cosa. Así que adelante, José Manuel, es tu turno. Puf, esta tal vez sea la más difícil, porque 38 años de profesión dan para muchas anécdotas, pero yo me voy a quedar con una que además me ocurrió en los últimos años de docencia. Yo acabé, aunque soy maestro y después me licencié en psicopedagogía, pero seguí ejerciendo como maestro, pero en un instituto, en el Ujú. primer tramo de la educación secundaria obligatoria. Pues bien, esto debió ocurrir pues 2014-2015, que hoy ya faltaba poco para la jubilación. Yo en esos momentos explicaba historia y, y sucedió lo que pocas veces ocurre, pero a veces ocurre el milagro, ¿no? Yo explicaba historia en segundo y estábamos en el mundo medieval y quienes me han sufrido o me han gozado como profesor pues sabían de mi pasión por poner el nombre de la rosa, la película, como pretexto para explicarles un poco la sociedad medieval, todo lo que tenía que ver con la presencia de la religión en esa sociedad, con el pensamiento teocéntrico, etcétera, etcétera. Entonces, como tantas veces estábamos viendo la película, era un grupo que hablaba muchísimo, pero aquel día, tampoco sabría explicar por qué, poco a poco yo observaba cómo se iban metiendo en la trama de la película, cada vez había más silencio, la tensión también iba en aumento por el desarrollo de la trama y hay un momento en esa película en la que Guillermo de Baskerville, el monje, y su ayudante Azzo entran en la gran biblioteca de la abadía en el norte de Italia y hay una imagen en la que ellos se dan cuenta que se han perdido porque es un laberinto de escaleras que suben y bajan. Y ahí se me encendió
la bombilla y entonces paré la película, todos se quedaron muy sorprendidos porque en aquel momento eh, parara en el momento de máxima tensión, parara la película y les hice sin hablar señas para que saliéramos al pasillo, todos miraban un poco divertidos y algunos extrañar, pero este tío de qué va, los hice salir en silencio por el pasillo porque había recordado que cuando se hizo el plan de evacuación del instituto, habíamos colocado en las escaleras de salida unos dibujos de Escher, un dibujante creo que es holandés, en los que se estaba basada el que hizo el diseño de escenarios ahí en esa película debió basarse en estos dibujos de las escaleras. Entonces los llevé allí, no entendían hasta que alguien cayó en la cuenta de que eran las mismas escaleras que la película. Regresamos y entonces les pregunté si ellos, vi que ellos cada vez estaban más interesados, no sabían muy bien de qué iba aquello. Yo había parado la película en un momento en que Atso había empezado a desenrollar parte de su hábito con un hilo largo y les pregunté si conocían el mito de Teseo y el Minotauro. Cada vez me dijeron que no, que se los contara, se los fui contando y bueno, fueron entrando. Fue un ambiente muy mágico y cuando acaba la explicación, allí al fondo de la sala, un alumno de estos desganados que nunca entra en nada, levantó la mano y dijo, mucho rollo, muy bonito, pero todo esto que cuentas, ¿para qué nos sirve, ¿no? Y me dio el tiempo justo, como en las películas estas americanas, para decir la frase y que tocara el timbre y salieran estampidas. Y la frase fue de que leer nos puede salvar la vida, que es lo que le había ocurrido a Atso y a Guillermo de Vil, que por saber aquello del hilo de Ariadna, pues les había permitido salir del laberinto. Bueno, tocó el timbre y todos salieron. Yo creo que aquello para ellos y para mí fue una clase muy especial que después he intentado repetir con otros grupos y no surgió el milagro, porque esto, por fortuna creo, más que por desgracia, pues es así, que no funciona lo mismo en una clase que en otra, a una hora que a otra, porque son muchas las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pues con esta anécdota de José Manuel nos quedamos. Hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un placer contar con él. Nos hemos llevado un repaso de historia tanto en nuestra comarca, tanto como creo que a nivel nacional, porque se puede proyectar. Increíble. Y este ha sido el primer episodio de la tercera temporada. Solo me queda darle las gracias a José Manuel y un fuerte abrazo y que esperamos a ver si algún día podemos contar con él cuando tengamos necesidades de algún episodio referido a la historia de la educación. Y nada, aquí queda este testimonio y esperemos que lo escuchéis, que os guste. ¿Algo más que decir, José Manuel? Pues nada, daros las gracias por la invitación y felicitaros por este proyecto que me parece muy, muy interesante. Ya sabéis, si algún día pensáis que puedo aportar algo, pues ya sabéis mi paradero, que dice la canción. Muy bien, así que con esto queda todo dicho. Muchas gracias por escucharnos y hasta siempre. Pues sí, hasta siempre, como dice Chencho, y aquí acaba la entrevista a José Manuel López Blay. En esta segunda parte que hemos podido ver, pues hemos visto y hemos profundizado mucho más en los CRAS, en los centros rurales agrupados y en cómo se iniciaron. Y también una frase que nos ha gustado mucho al equipo de Son Project ha sido: la diversidad puede ser una oportunidad magnífica de aprendizaje cooperativo
e innovación, que lo ha dicho José Manuel durante esta segunda parte. Y ya finalmente acabamos con eso que decía de la importancia de conocer la historia, ¿no? Para no repetir los errores, porque como otra frase que dice, que ha dicho y se ha mencionado es: al final somos lo que recordamos. Así que nada, con esto acabamos este primer episodio con José Manuel, esta segunda parte del episodio. Y ya solo queda dar las gracias a todos los que cada domingo nos escucháis, a los